Bueno, vamos a meternos a un tema que, por supuesto, ha marcado la actualidad, sobre todo a propósito de las detenciones, ¿no?, que se han hecho en Estados Unidos. Una de ellas que más nos llamó la atención, sin lugar a dudas, tiene que ver con un exoficial del Ejército, exagente de la DINA. Estamos hablando de Armando Fernández Lario. Y a esta hora estamos en contacto con Zita Cabello. Ella precisamente es hermana de Winston Cabello, cuya historia quedó retratada además en un libro que Zita escribió, la historia de un hombre que se negó a huir, y ahora está en Estados Unidos, y precisamente donde todo tiene que continuar, ¿no? Zita, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar en Ciudadana ADN. Hola, buenos días. Buenos días, muy bien, aquí estamos. Zita, cuéntanos primero, bueno, ¿cómo tomas la noticia? Entendemos que estabas en Chile cuando te enteraste de la detención. Mira, mi primera reacción fue sorpresa. No podía entender por qué, porque realmente Fernández Larios tiene un compromiso con el gobierno de Estados Unidos que no va a ser extraditado a Chile o deportado a Chile tampoco. Entonces, no creí la noticia hasta que una amiga que es abogada me mandó un correo, conversamos y ella me explicó que sí estaba detenido en Florida y está detenido desde octubre. Entonces, esto es todo realmente lo que sabemos. Ahora, ¿por qué? No sé. Perdón. Aparece que está detenido por homicidio dentro de un grupo de, creo que 42 chilenos, con el título Lo peor de lo peor. Uh-huh. Pero qué homicidio no sabemos, no hay ninguna información adicional. Zita, ¿quién, de pronto hay gente que no está tan familiarizada con el nombre, ¿no? ¿Quién es Armando Fernández Lario? Espérate un poco, no escuché bien tu pregunta. Te preguntaba, ¿cómo le podríamos decir a la gente que no conoce quién es esta persona, Armando Fernández Lario? Bueno, Fernández Larios, personalmente yo conocí su nombre porque él era uno de los miembros de la Caravana de la Muerte que viajó por Chile con el general Arellano, y cuando llegó a la ciudad de Copiapó, donde estaba detenido mi hermano Winston, ahí esa noche, el 16 de octubre, llegaron a Copiapó. Y en ese grupo iba Fernández Larios y ellos asesinaron 13 personas esa noche, la madrugada del 17 de octubre del 73. Y asesinaron a mi hermano y a 12 personas más. Eso yo no lo supe. El nombre de los miembros de la caravana yo nunca lo supe. Lo único que supimos el 73 era el nombre del general Arellano. Nunca supimos quién era el resto de la comitiva que lo acompañaba. Fue en diciembre del 74 cuando supe por primera vez el nombre. Uno de los miembros había sido Fernández Larios. Bueno, recordemos además que Fernández Larios está involucrado en el asesinato de Orlando Letelier y de Ronnie Moffitt, ¿no? De verdad que por eso la relación con Estados Unidos, donde está Zita Cabello Barrueta, ustedes la pueden ver de hecho además en nuestra transmisión en vivo, y uno piensa, Zita, que a partir de esta detención, ¿tú crees hay más posibilidades de que Fernández Larios venga finalmente a Chile, llegue a enfrentar a la justicia, porque se han pedido órdenes de extradición muchas veces? Exactamente. Eso es lo que nos extraña a mucha gente, porque realmente el acuerdo que hizo con el gobierno de Estados Unidos, cuando Fernández Larios vino a declarar por el caso del asesinato de Orlando Letelier en Washington, él llegó a un acuerdo de entregar información sobre el asesinato de Letelier, no sobre ningún otro crimen, solamente su participación en el asesinato de Orlando Letelier. Y de acuerdo a ese acuerdo que él hizo, no se le ofreció algún tipo de protección.
y una de ellas fue no ser extraditado a Chile. Y el otro, bueno, lo que no me queda claro a mí, como no soy abogado, es complicado leer el acuerdo, pero mi entendimiento es que no podría ser extraditado a Chile por ningún crimen. Tampoco deportarlo podría ser a otro país, pero no a Chile. Se le ofreció la protección de testigos, quiere decir de cambio de identidad, pero Fernández Larios rehusó el cambio de la protección de testigos, pero todos los otros acuerdos siguen vigentes. Por lo tanto, cuando uno lee la noticia hoy en día, lo que no queda claro si ese acuerdo va a quedar sin efecto, solamente que se establecería un precedente que no creo que Estados Unidos quisiera públicamente, digamos, aceptar que está violando un acuerdo, porque en el futuro eso le va a complicar cualquier otro tipo de acuerdo con cualquier otra persona. Claro, pero tal vez la diferencia es que ese acuerdo tenía que ver con delitos y crímenes cometidos en Chile, o en este caso particular el de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, y otra cosa es que si después, con el pasar de los años y su vida en Estados Unidos, él comete un asesinato o participa de un asesinato en Estados Unidos, a lo mejor ahí puede cambiar la figura. Habría que ver qué dice la justicia, ¿no? Bueno, si comete un asesinato en los Estados Unidos, se le busca justicia en los Estados Unidos, porque el asesinato se cometió en este país. Él es ciudadano residente, es ciudadano legal, no tendría por qué ser extraditado por algún crimen que él cometiera hoy en día. Entonces se toma preso y se manda a la cárcel. Entonces el crimen, es decir, el acuerdo que se hizo cuando llegó a Estados Unidos fue un acuerdo porque Estados Unidos estaba investigando el crimen de Orlando Letelier. Y la única manera de hacerlo necesitaban testigos. Claro. Entonces, por eso hicieron el acuerdo, para que él entregara información sobre el caso de Letelier, para llegar a la investigación y llegar a los culpables de ese crimen. Entonces ahí Fernández Larios llegaron, de alguna manera se conectaron, llegó a Estados Unidos, hizo todas las declaraciones, todo lo que él sabía sobre el caso de Letelier, su participación en el caso de Letelier, y una vez que se investigó que él no estaba mintiendo sobre ese caso. Entonces ahí, una vez que se investigó, encontraron los culpables, gente que está detenida por ese caso. Lo mismo pasó con Michael Townley. A Michael Townley le ofrecieron la protección de testigos y él la aceptó. Fernández Larios no la aceptó. Entonces vive libre, pero si hubiera sido un crimen cometido en los Estados Unidos, no tendría por qué tenerlo preso como en un grupo de inmigrantes. Entonces, como digo, es bien curioso y llama la atención en este momento por qué lo tienen detenido, o por qué crimen lo tienen detenido. Claro. Cita, además que por los antecedentes que se han reunido, además con el paso del tiempo, con diferentes investigaciones, en el paso de los años, Fernández Larios es siempre descrito como uno de los más brutales y sanguinarios represores de derechos humanos en Chile. Exactamente. Eso es al menos para las familias, es poco, cuesta entender que un hombre con ese pasado estuviera viviendo libremente en este país. Fernández Larios, en el caso, por ejemplo, de Copiapó, nosotros tenemos testigos que lo vieron bajando del helicóptero donde viajaba Fernández Larios, armado con granadas y con un corvo, y creo que un fusil atravesado en el cuerpo. Y venía totalmente, además, medio desorientado, parece que venían con drogas. La cosa es que
el caso particular de Copiapó, lo que sabemos que él fue uno de los que mató a mi hermano con un corvo. Y a lo largo de mi investigación que yo hice sobre el caso de mi hermano, porque nosotros hicimos un juicio a Fernández Larios en los Estados Unidos, tenemos muchos testigos que lo muestran realmente como un hombre terriblemente cruel. Una de las cosas que también que encontramos durante la guerra de Pinochet, digamos, en contra de lo que fue el Partido Comunista entre el 76 y 78, Fernández Larios fue uno de los que andaba a largo Chile matando gente, específicamente mandado a matar gente que pertenecía al Partido Comunista. Entonces, Fernández Larios realmente no es el mito del hombre malo o cruel que a veces pasa, fue un hombre realmente extremadamente cruel. Estamos conversando con Zita Cabello Barrueto, la hermana de Winston Cabello, una de las víctimas de Armando Fernández Larios, el hombre que fue detenido en Estados Unidos y que algunos dicen podría ser deportado a nuestro país a propósito de las nuevas políticas migratorias que existen, autora además del libro Historia de un hombre que se negó a huir. Zita, en todo este tiempo que tú has ido reconstruyendo esa historia, tanto para tu libro como para estas acciones legales, ¿qué piensas cuando hay algunos que dicen que es difícil también que llegue a Chile porque es un hombre que sabe demasiado? Bueno, posiblemente sabe demasiado. Sería bueno que llegara a Chile justamente por eso, porque sabe, tiene mucha información. Una de las cosas que yo me he dado cuenta dentro de los miembros de la DINA, cuando siempre se habla del pacto de silencio, lo que es muy claro que hay un pacto de silencio entre los miembros de la DINA. No lo tengo claro si ese pacto de silencio abarca a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no?, a lo largo de Chile durante esos años. Pero sí hay un pacto de silencio, pero muy, muy grande en los miembros de la Liga. Entonces, él entregó información, por ejemplo, a los Estados Unidos, pero claramente no entregó información de su actuar en la DINA como miembro de la DINA. Solamente se refirió al caso de Letelier y a la gente que participó en el caso de Letelier. Nunca en contra de General Pinochet, por ejemplo, o aún de Manuel Contreras, daba algún tipo de información, pero no era muy poco claro. Entonces, ¿cuánta información podría haber entregado? Porque ese pacto que tienen, yo estuve en Chile recientemente y conté con gente, ex miembros de la DINA, ellos no entregan información, es algo tan profundo que va a ser muy complicado a que hablen. Entonces, la preocupación de alguna gente que trabajó con él, que era parte de la DINA, yo no creo que él va a entregar información. Eso es lo que yo creo. Entonces, si viene a Chile, tendría que ser claramente por qué viene a Chile, por qué lo están extraditando. Sí, es que Chile ha pedido la extradición varias veces, pero Estados Unidos no ha respondido. No es que Estados Unidos le haya negado la extradición. Estados Unidos no ha respondido a las extradiciones que se han pedido de Fernández Larios. Claro. Entonces se han pedido extradiciones por distintos crímenes, se ha participado en distintos crímenes, pero lo que pasa es que la extradición, de acuerdo al acuerdo, tiene que haber sido probado el crimen en Chile, que él participó en ese crimen para que sea extraditado. Entonces, pero ¿cómo se va a probar si no se interroga a Fernández Larios? Claro. Entonces tendría que ser interrogado primero.
A lo mejor, claro, se abre la posibilidad de que sea deportado por ser un inmigrante que ha cometido delitos en Estados Unidos, y con las nuevas políticas migratorias la idea es sacar y expulsar a todos esos migrantes de Estados Unidos. Puede por ahí a lo mejor haber alguna alternativa. Pero la ley son los inmigrantes ilegales. Ah, ¿usted cree que puede haber una excepción con él? Eh, eh, Si ha cometido un crimen en Estados Unidos y es legal, lo más seguro, es decir, tendría que ser, yo creo, ¿no? De acuerdo a las leyes de acá. Es más factible que lo Claro. juzguen allá. Cita, comentaste que te habías en un viaje a Chile reunido o tenido contacto con ex agentes de la DINA. Quería profundizar un poquito en ese punto, con quién tuviste contacto, con quién te reuniste, qué es lo que te comentaban, que te da la sensación que has mencionado de que hay un pacto de silencio entre ellos. Eh, bueno, a veces cuando, a ver, como lo que yo me lo que yo me di cuenta, me he dado cuenta no por primera vez, es que cuando uno hace una investigación aquí en Chile, que conversa con gente, por ejemplo, de la DINA, y ven que uno va en la línea correcta de la investigación, ellos saben que uno puede saber más de lo que yo pretendo saber, ¿no? Entonces te tiran para otro lado con información que no es cierta, que ellos inventan información. Entonces, de ninguna manera los agentes que todavía, que no quedan muchos tampoco, van a tratar de boicotear cualquier investigación que uno esté haciendo. Si se dan cuenta, el momento que se dan cuenta que uno sabe, tiene información que es correcta, van a tratar de quitarle legitimidad a esa información, y te entregan un montón de información. Y si uno no sabe lo que está, realmente no ha investigado más el caso, uno puede creer. Yo me he dado cuenta que de repente creo y me empiezo a cuestionar, ¿será esto verdad o no es verdad? Pero realmente después, cuando uno empieza a ver las inconsistencias, se da cuenta que han mentido. Entonces es súper complicado, porque eso es lo que esa es la forma de operar que tienen. Y la otra forma de operar que tienen es que se manifiestan, pero muy amables con uno. Es como que como un sentido de amistad y de apoyo en lo que uno está haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Cita, tú como familiar, ¿no?, de una víctima de la dictadura cívico-militar, que además obviamente se ha expandido en este vínculo con Estados Unidos que ya hemos estado mencionando, ¿qué piensas de este Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia que se instaló en el gobierno del presidente Boric a partir del 2023? Todo lo que se supone pretende conseguir precisamente con levantamientos de secretos, con la posibilidad de que haya una agenda legislativa de derechos humanos, de que además haya mayor transparencia de información también con ustedes, con los familiares de las víctimas. Mira, a mí el plan de búsqueda me parece, pero excelente. La única preocupación que yo tengo es que cada vez existen menos testigos de ese tiempo. Estamos hablando ya más de 50 años, los 50 años. Entonces, es como que estamos corriendo en contra del tiempo en este momento. Yo pienso, ¿no?, que por ejemplo, uno de los pocos que están quedando a nivel, digamos, de jefe aquí de la DINA es Pedro Espinosa. Ahora está en condiciones, parece, bastante mal físicamente, pero ¿cómo sería posible al menos que él entregara algo de información, antes que deje este mundo, ¿no? Y así yo me encontré, he estado leyendo las investigaciones de los jueces anteriormente que han investigado, por ejemplo, al juez Solís, estuvo investigando por bastante tiempo muchos de estos crímenes, el juez Tiglio. Y
pero resulta que no se alcanzaron a terminar eso. Y eso ya, en este momento, cuando uno empieza a leer los nombres de la gente, de posibles testigos, todos ya han fallecido. Sí. Ahora, ¿qué se puede hacer? Es seguir buscando lo que se sabe, lo que sí podemos saber. Yo ahora ando haciendo investigación en Chile, no mucho, pero se sabe fue el destino, ¿no?, de muchos de los detenidos desaparecidos. Pero no hay nombres, no se sabe quiénes son. Se sabe que hay un grupo de 20, por ejemplo, que lo llevaron de Villa Grimaldi, lo llevaron a Tejas Verdes y de 20 desaparecieron. Algunos sin nombres, 20 por aquí que lo tiraron al mar. Pero ¿quiénes son? ¿Qué nombres? ¿Cómo le podemos decir a la familia, mira, que a lo mejor uno de ellos era su hijo o su hermano? Entonces, realmente es complicadísimo el tema, difícil. Sí, Hacerlo. y precisamente pensando en lo difícil que sigue siendo, pese al paso del tiempo, cuando vamos a tener cambio de gobierno a partir de marzo y muchos simpatizantes o quienes van a ser incluso parte del gobierno han planteado la posibilidad de que algunas personas detenidas, por ejemplo en Punta Peuco, sean liberadas por una mirada humanitaria, porque tienen algún tipo de enfermedad o por su avanzada edad. ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas esa información? Realmente tengo sentimientos, digamos, encontrados con esto. Por ejemplo, yo sé que, a ver, ¿cómo plantearlo? Es decir, alguien dice humanitariamente, claro, uno puede decir sí. Da lástima, ¿no?, que estén detenidos, que ya no se dan cuenta dónde están. Pero cuando uno piensa en la crueldad y la forma que trataron, nunca ellos tuvieron compasión por las víctimas, nunca en ningún momento se pensaron lo que estaban haciendo. Entonces ahora requieren del resto de la sociedad, es decir, tengamos compasión por gente que nunca mostró ningún arrepentimiento. O sea, para mí eso, quizás más que nada, para mí es el arrepentimiento. Nunca de ellos escuchar decir, sí, yo lo hice, sí, yo di la orden, sí, yo maté a alguien. Eso jamás. Entonces, están pidiendo a los familiares que tengan ese sentido de compasión cuando ellos todavía no tienen idea qué pasó, todavía por qué alguien no va y se sienta con ellos antes de sacar, se sienta que cuenten, porque yo creo que muchos de ellos todavía pueden decir la verdad. Entonces, yo creo que antes de sacarlo de la cárcel, de mandarlo todavía, digamos, a las casas, a donde sea, todavía alguien podría acercarse a conversar con ellos y pedirle y exigirles antes de moverlos de ahí porque están enfermos. La sociedad entera está, digamos, no la sociedad entera, estoy hablando de no sé qué porcentaje de personas todavía necesitan información. Y ellos todavía, enfermos, todavía pueden entregar información. Entonces, ¿por qué no se hace algo ahí en conversación? ¿No? Antes de tirar una política, saquémoslo de la cárcel, mandémoslo a la casa. ¿Por qué no hay algo que se cree junto con los familiares? Porque yo creo que Pedro Espinosa todavía podría entregar información. ¿Dónde están todos los ¿cómo se llaman? Los récords, hay ¿Grabaciones? Claro, ellos mantenían información. No pueden decir claro. que no saben. Está la información en alguna parte. ¿Dónde la tienen?
porque se escribía todos los nombres de la gente que entraba y salía de los centros de tortura. ¿Quién la tiene? ¿Se ha buscado, se ha tratado de encontrar, se le ha preguntado a él? Entonces el nuevo gobierno, haga ese esfuerzo. Todavía hay gente que está esperando. Digamos, si alguien le mató a un papá y el hijo todavía por años y la hija andan buscando algo. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros con mi hermano encontramos el cuerpo, se encontró el cuerpo de mi hermano. Se le dio sepultura a mi hermano. Se le hizo el estudio forense de mi hermano. Sabemos dónde está. Ya supimos el día que lo mataron, supimos que lo habían matado. En 74 yo supe que había sido Fernández Larios el que lo había matado. Es decir, nuestra familia perdió algo tan profundo, tan querido, pero al menos tuvimos esa información. Entonces el nuevo gobierno al menos tenga respeto por la familia y hagan algo en común. No solamente que digamos, un decreto del pacto de silencio, porque ese pacto de silencio, digamos, se usa mucho, pero yo no creo que ese es el camino. El camino es sentémonos. Yo me sentaba a conversar con los militares, yo me sentaba a conversar con gente de la DINA, es terrible hacerlo. Yo con el comandante Hack, que organizó la muerte de mi hermano, por orden de general Arellano, por supuesto, yo me senté a conversar con él. Yo creo que he sido la única familiar que se ha sentado a conversar con él. Es la única manera de obtener información. Es terrible sentarse, saber alguien que tiene esa participación, pero no nos queda otra alternativa. Entonces, ¿por qué el nuevo gobierno, en vez de decir, pues, sácanlos todos a la cárcel, todavía hay esperanza, todavía hay necesidad que se entregue información? Entonces, cuando me plantean esa pregunta, yo me vuelvo un poco para atrás. Eso podría ser después, que a lo mejor, si sabemos qué es lo que han hecho, si traigan información, ok, a lo mejor en ese momento están tan mal, tan enfermos, ya que vayan a morir a sus casas, ya. Pero no antes. Claro. Cita, queremos darle las gracias por su tiempo, por su testimonio y por supuesto vamos a estar atentos y en contacto a ver qué va a ocurrir finalmente con Armando Fernández Larios, que ha sido detenido en Estados Unidos. Como usted dice, forma parte de este grupo además de personas que eran como las más buscadas, ¿no? las más terribles además de nuestro país. Cita Cabello Barrueto, hermana de Winston Cabello, además autora del libro Historia de un hombre que se negó a huir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, muchas gracias. Gracias, Cita. Adiós.